Muy buenas tardes. ¿Se me escuchó? A ver ahorita. Sí, está grabando. Hola, hola Mireya. Bueno, supongo que sí se me escucha. Eh, lo voy a dar por hecho. Ok, ok. Bienvenidos estudiantes. Areli Bernal, María Sofía Cachay, Yamile Licota, Isabela Rojas, Cristian Soto, Ximena Toribio, Mireya Torres, Cintia Vázquez. Buenas tardes, Areli. Bien, jóvenes, vamos a iniciar hoy día nuestra sesión y está enfocada en la narrativa peruana contemporánea. Dentro de los autores, en la lista de autores de nuestra literatura actual, obviamente destaca mucho el autor Jorge Pedro Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es un nombre completo. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, que, bueno, a él no le gusta que le digan ni Jorge ni Pedro. Él siempre desde pequeño le ha llamado Mario. Es uno de los autores más importantes de la literatura peruana de todos los tiempos y probablemente pues el más trascendente del siglo XX a nivel internacional sobre todo. El Premio Nobel del año 2010 y actualmente ya pues está cifrando los 90 los 80, 97 años ya, está cerca de los 100 años Mario Vargas Llosa, bastante mayor. Vamos a enfocarnos en esta clase en sus novelas La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Primero, hablar de él, de su narrativa, de la novela La ciudad y los perros, argumento y temas, y luego hablar de Conversación en la catedral, argumento y temas. Así que primero tenemos que hablar de él, ¿no? De Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. Este autor nació en Arequipa en 1936. Su madre, Dora Llosa, perteneció a una familia arequipeña. Esta familia muy extendida, muy expansiva, en una de las familias arequipeñas reconocidas, ¿no? Ya como decir la gentita de Arequipa. Y ella vino de vacaciones a Lima, de paseo, y aquí en Lima, muy jovencita, ella 18 años, conoció a Ernesto Vargas, el futuro papá de Mario Vargas. Ernesto Vargas era un poco mayor, tengo entendido que fue un hombre que sirvió al ejército, estuvo en las Fuerzas Armadas, y tenía un puesto de oficina, un puesto burocrático en una entidad del Estado vinculada con las comunicaciones, el telégrafo, la red de correos, algo así. La cosa es que este tipo, con muy buena pinta, una presencia, enamora a la chica y ella tiene un romance con él, termina quedándose en Lima y casándose con él. No sé, la familia que ha venido con ella de Arequipa vuelve a Arequipa sin ella, ¿no? Se queda en Lima. Ella queda embarazada, obviamente está en un matrimonio, es normal que la mujer quede embarazada, pero parece que le choca el hecho de alejarse de la familia tan numerosa, el hermoso clima arequipeño también, que es una maravilla su clima, todo es, y obviamente la soledad, el clima húmedo de Magdalena, porque ahí tenía un departamento el señor Ernesto Vargas, ¿no? Por Salaberry. Entonces a ella le choca todo esto y se pone mal con el embarazo. Así que ella le dice a su esposo, quisiera volver a Arequipa para pasar ahí mi embarazo y dar a luz allá, ¿no? Con ayuda de mis familiares. Y Ernesto Vargas dijo, perfecto, ¿no? O sea, muy bien. No hay nada más que decir, no se diga más. Y la manda, ¿no? A Arequipa. Luego de esto, pide el divorcio. Así, o sea, por carta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mejor nos divorciamos ya, porque tú estás allá, yo estoy acá y no funciona. Así. O sea, eso es muy canalla, ¿no? Y ella con dignidad, pues no, ya, me divorcio de ti. Aparte que había demostrado el tipo ser maltratador, machista, violento. O sea, por todo eso la chica también se alejó. Así que Mario nace en Arequipa en el verano de 1936. Eh, Desde muy pequeño le dijeron que su papá había muerto, ¿ya? La mamá era, eh, la mamá era la comidilla de toda esta sociedad arequipeña porque nunca vieron al esposo, no le creían que se casó y que se divorció por carta, luego
se casó allá y se divorció por carta, no le creían, decía madre soltera, la miraban mal. Así que para evitar toda esta humillación familiar, cuando Mario tenía 2 añitos, su abuelo, el famoso, el patriarca Pedro Llosa, se mudó con toda la familia a Cochabamba, Bolivia, la ciudad Cochabamba, Bolivia, donde fue nombrado cónsul. El señor tenía buenos contactos, el abuelo de Mario Vargas Llosa. En Cochabamba, Mario Vargas Llosa pasó desde los 2 añitos hasta los 8 más o menos. Por eso él en su discurso de recepción del Nobel, cuando da su discurso, lo primero que dice es lo siguiente, yo me acuerdo de memoria porque justamente habla de eso, ¿no? Él dice, él dijo Vargas Llosa en 2010 cuando recibió el Nobel, aprendí a leer a los 6 años en la clase del hermano Justiniano en el colegio La Salle de Cochabamba, Bolivia. Y ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Eso es lo que él dice. Entonces, a los 6 añitos está aprendiendo a leer en Cochabamba, Bolivia. ¿Ok? Fue en esa época también que conoció a su futura esposa. Sí, así chibolito nomás la conoció. Me refiero a Julia Urquidi. Julia Urquidi era una señorita de Cochabamba que se había hecho enamorada del tío de Mari, el hermano de Dora Llosa. Y también, aparte de enamorada del hermano de Dora Llosa, era amiga de Dora Llosa, de la mamá de Mario. Así que acompañaba a Dora Llosa a llevar a su hijo Mario al colegio con su pantaloncito corto, chibolito, todo flaquito, y la llevaba al colegio y ella la acompañaba. Era una señorita, le lleva 12 años, ¿no? 6 más 12, ella tenía 18 años en ese momento y Mario tenía 6, saca tu cuenta. Luego de esto, cuando Mario tenía 8 años, 9, su abuelo Pedro es nombrado prefecto en Piura, o sea, otro cargo político y lo mandan a Piura y se mueve con toda la familia, todo el familión se mueve a Piura. Y ahí Mario feliz con su familia, el engreído de la casa, pero aquí en Piura su vida cambia porque a los años de estar en Piura, su padre reaparece. Ese es un momento muy importante, ¿no? La reaparición del papá de Mario Vargas Llosa. Vamos a ello, ¿ok? Quiero que vean un fragmento de un documental que nos habla de ese momento. El momento en que Mario descubre que tiene papá. Porque en ese momento es cuando empieza su carrera como literato. Vamos a ver por qué, cómo asocia eso. Y también vamos a ver un poquito cómo es que Mario conoce el Colegio Militar Leoncio Prado y sirve de materia prima para su primera gran novela, La ciudad y los perros. Los invito ahora a revisar conmigo este pequeño fragmento de un documental sobre Mario. Atento, muy atento. Tan solo 15 años después. Todavía le queda descubrir la peor de las sorpresas. Su padre es un ser violento y maltratador. Mi padre era una persona muy autoritaria, muy severa, y entonces yo le tenía miedo. Por ejemplo, yo descubrí el miedo en las relaciones con mi padre. Le tenía tanto miedo a mi padre que muchas veces temprano me metía a la cama, incluso vestido cuando lo sentía llegar, para no tener que verlo, para no vivir la tensión enorme que vivía con él. En aquel piso conoce el horror. A través del esclavo, un personaje de La ciudad y los perros, Mario recreará con crudeza y detalle las palizas, humillaciones y miedos. Si él no hubiera encontrado a su padre como lo encontró, con todos los traumatismos que suponía ese encuentro, probablemente él no hubiera sido escritor, ¿no? Hubiera sido un hombre culto y un gran lector, pero no se habría entregado a la vocación de escritor con la voracidad con la que se entregó. Yo me sentía muy solo y esa soledad la combatía leyendo. La lectura fue realmente un refugio donde yo podía vivir otras vidas, unas vidas muy distintas de esa vida solitaria, difícil. Todas las noches se encierra en su cuarto de la mano de un libro de tapa.
Pero hay otro acontecimiento decisivo en la vida del pequeño Mario. El golpe militar que lleva al general Odría y a su junta al poder en 1948. Ernesto Vargas, ferviente seguidor de Odría y eufórico con el alzamiento, decide enviar al pequeño Mario al Colegio Militar Leoncio Prado para contrarrestar la educación de la familia Llosa, que había hecho de él un niño engreído y caprichoso. Traumas de región, de familia, de clase, ¿no? Y eso resultaba bastante explosivo. Pero por otra parte fue un choque muy brusco, es decir, yo no estaba en absoluto preparado, ¿no?, para esa violencia en las relaciones y además a ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto. Descubrí la violencia terrible en las relaciones humanas, ¿no es cierto?, que yo creo que son bastante características del Perú y que hasta entonces ignorables. Además entramos ahí de 14 años, de 13 años, ¿no?, una edad muy delicada en la vida de una persona, ¿no? Y entonces todo ese mundo sometido a una disciplina militar pues producía realmente a veces reacciones traumáticas, y creo que fue mi caso. ¿Sí? Yo la pasé muy mal en el Leoncio Prado. Durante 2 años, Mario se enfrenta a un ambiente violento, carcelario y hostil, que ahonda y endurece su carácter tímido e introvertido. Sufre acoso, constantes encierros y vejaciones físicas por parte de militares y compañeros. La lectura y la escritura vuelven a ser la válvula de escape. El internado, un poco como la relación con mi padre, fortaleció mucho mi vocación literaria. Leí muchísimo en el colegio militar. Muy bien. ¿Por qué solo 2 años mencionó? En el Colegio Leoncio Prado estudian tercero, cuarto y quinto, pero Mario Vargas Llosa no estudió el quinto año allí. En el quinto año, no sé cómo, ni él creo que se acuerda cómo, pero logró convencer a su padre para poder irse a Piura a estudiar quinto año en Piura, en la casa de su tío Jorge Llosa, el futuro suegro, porque Vargas Llosa se casa luego con su hija, con Patricia Llosa, que es su prima hermana. Ah, el link del video. Ya. Sí, voy a pasar todavía otra parte del video cortita, más cortita que esta. Sí, pero igual te la voy pasando si te interesa conservar el link. Está muy bueno. Ya, ahí está. Ahí está el link. Ya lo mandé por el chat. Entonces, Vargas Llosa termina quinto allá, inclusive en Piura tiene su primer gran éxito literario, porque estando en quinto año de secundaria escribe una obra de teatro que llega a representarse en Piura y fue un éxito. O sea que su primer triunfo literario fue en quinto año de secundaria, en Piura, y fue con una obra de teatro. ¿Ok? Luego viene a Lima, su padre quería que estudie Derecho, ¿no? Porque vio que su hijo leía, dijo que lea algo útil para que estudie Derecho. Y a Mario no le importaba leer para eso, él quería leer otras cosas, así que él se matricula en la Escuela de Literatura y estudia las 2 carreras a la vez en San Marcos, Derecho y Literatura. Eso hoy en día no se puede hacer, chicos, no te emociones, ¿ah? Porque como hay un sistema computarizado de matrícula, tú estás matriculado en uno, no te puedes matricular en otro, o sea, ni siquiera puedes ingresar en 2 a la vez, o sea, está mucho más controlado. Mario Vargas Llosa entonces aprueba ambas carreras, no iba a derecho, solo un amigo le pasaba los apuntes y él estudiaba de ahí, chancaba y daba el examen el día siguiente y aprobaba, o sea, que estudiaba por estudiar. En cambio en literatura sí asistía, estaba en las aulas, pero también desde muy jovencito, como su padre lo bota de la casa porque se casa él con Julio Urquidi, ¿no? Con la ex esposa de su tío, porque llega a casarse Julio Urquidi con el tío y luego se divorcia del tío. Viene a los 30 años a Lima, según las malas lenguas de la familia, a buscar marido. Y ahí es que conoce a Mario, que tiene 18, se reencuentran después de tanto tiempo y se enamoran y se casan, ¿no? Eso es biográfico. Y si quieres ahondar en ese tema, te llama la atención, puedes leer la novela autobiográfica La tía Julia y el escribidor, ¿no? De Vargas Llosa. Ahí está más detallado todo ese romance. Entonces, casado, con 2 carreras, estudiando y trabajando para poder subsistir, así Vargas Llosa estaba a 100 por hora, imagínate. Su esposa también trabajaría para ayudar, ¿no? En la economía de la casa. Termina la carrera de literatura, que es la que más le interesaba, y, gana una beca para ir a España. Obviamente estudia allá, cuando se lleva a su esposa, estudia allá, pero eh, cuando termina su beca, él en lugar de volver a Lima con el pasaje de vuelta del avión, él se queda allá. Él se queda allá, está escribiendo una novela, hace un tiempo empezó a escribir la novela, que luego terminará de escribir en París, demoró unos 3 años en escribirla. ¿A qué novela me refiero?
La ciudad y los perros, ¿está bien? A la novela La ciudad y los perros. Él llega a publicarla con mucha dificultad, o sea, no encontraba editor, pero al final encuentra uno que le publica y él tenía 26 años, ¿ok? Vargas Llosa desde esa publicación gana el premio Biblioteca Breve con la novela que todavía él titulaba Los Impostores, luego se va a llamar La ciudad de los perros, ¿ok? Cambia el título para la publicación oficial. Va a ganar muchísimos premios más, entre ellos el Rómulo Gallegos con la novela La Casa Verde, el Príncipe de Asturias, el Cervantes y el Premio Nobel de Literatura en 2010. Ha recibido doctor honoris causa en muchas universidades del mundo, incluida su alma mater San Marcos en el 2000. Recibió el honoris causa cuando se fue Fujimori, que era un presidente fugitivo. Ahí vino Vargas Llosa a recibir su doctor honoris causa de su alma mater y estuvo el profesor Carlos Eduardo Zabaleta Rivera en el discurso de orden a entregarle el reconocimiento, ¿no? Eso fue muy emotivo. Entonces, esa es la gran carrera de Mario. Estoy resumiendo de un montón, chicos, ¿sabes? Porque después no te estoy hablando de cuando se separó de Julio Urquidy, se casó con Patricia, tuvo 3 hijos con ella, luego se separó de ella a los 50 años de matrimonio, se fue con Isabel Preisler. Esas cosas ya las dejo para la comedia literaria, ¿no? Para las Magalis Medinas de literatura, ¿ok? Vamos ahora con las características de su obra, ¿está bien? De Mario Vargas Llosa. Bueno, ahí está una foto reciente de él, como ya sabes, él este año cumple 88 años, está bastante, no, perdón, claro, 88, 88 años, sí, claro, sí, él es del 36, va a cumplir 88 este año, está bastante avanzado, Mario, ya no está con Isabel Preisler, ya está ahora con los nietos, los hijos, ahí viviendo vida de abuelo chocho, ¿qué le queda? Está viejito, ¿ok? Vamos a estudiar sus características para luego enfocarnos en la ciudad de los perros, ¿ya? Las características de su narrativa. Primero, Vargas Llosa concibe la ficción literaria como una realidad imaginada. ¿Cómo es eso, profe? Que él en su obra, en su novela, no crea una ficción fantástica o utiliza el realismo mágico que hemos estudiado, ¿no? Fantásticos han sido Borges, Cortázar, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Del realismo mágico hay una lista pues larga de autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, bueno, y un montón de autores, ¿no es cierto? Que ya sabes de qué se trata, hemos hablado de eso en varias clases. Mario Vargas Llosa no sigue ninguna de esas tendencias narrativas, es una tendencia narrativa clásica que viene del siglo XIX, donde la literatura es un reflejo de la realidad. ¿Te das cuenta? Su manera de él de narrar es contarte una historia que se asemeja a la realidad, no que altere la realidad. Eso es el carácter realista y la novela como invención de una realidad imaginada. Él también emplea el narrador objetivo. Tú dirás, profe, ¿qué es eso el narrador objetivo? Lo que pasa es que Vargas Llosa no quiere utilizar el narrador omnisciente. Es un narrador que él considera muy básico y él quiere superar ese narrador. Y dirás, profe, pero no que le gustaba la realidad imaginada. Es que Vargas Llosa es un autor muy contradictorio porque en su concepción de ficción literaria es decimonónico, ¿no? O sea, está en el siglo XIX con los realistas, los románticos, pero en su forma de narrar es el más vanguardista de todos los autores. Si los escritores de la nueva narrativa fueran futbolistas, Mario Vargas Llosa sería el más dotado técnicamente y el más jovencito de todos, ¿no? Sería el Ronaldinho del equipo, ¿no? El niño ahí, el habilidoso, el talentoso, diferente y más chiquillo. Inclusive él es el único de los grandes de la nueva narrativa que sigue con vida, porque es el más chibolo, justamente, no es el último que nos queda vivo, porque Carlos Fuentes, García Márquez, que eran mayores que él, 6, 7 años, ya nos dejaron. Y Mario sigue vigente. Esperemos que muchos años más, ¿ok? Pero bueno, en el aspecto de manejo técnico, Vargas Llosa es un gran asimilador e innovador de las técnicas. O sea, en su concepción de lo que es la ficción es muy clásico, pero en su forma de narrar es muy moderno, el más moderno de todos, ¿ok? Él utiliza las técnicas de William Faulkner, de Ernest Hemingway, James Joyce, Scott Fitzgerald, John Dos Passos y otros autores norteamericanos y europeos. Vargas Llosa, en el concepto técnico, es un arquitecto de la novela, como le han dicho ya algunos críticos, el arquitecto de la novela. Su obra transita por varios lenguajes, o sea, Mario Vargas Llosa no es estático,
él va evolucionando según lo que le pide el público. Cuando él publica La ciudad de los perros en el año 1963, se hizo una novela muy, muy popular porque manejaba las técnicas narrativas que estaban de moda. El público quería algo complejo. Como no había celular en ese entonces, mucha gente leía bastante para matar el tiempo, para distraerse. Y como leían tanto, eran cada vez más exigentes con la calidad, más exigentes con la dificultad. Por lo tanto, era como un juego en el que las personas decían, ponme más nivel, quiero más nivel para ver hasta dónde llego. O sea, y en ese momento estaban así. Hoy en día, más bien, los escritores tienen que hacer novelas muy cortas, textos más o menos breves para que el público les lea, porque si no se distraen con el celular. O sea, ha cambiado y Mario está atento a eso. Mario Vargas entonces publica La ciudad de los perros, luego publica La casa verde, otra historia compleja, más compleja en su narrativa que La ciudad de los perros. Gana el premio Rómulo Gallegos con La casa verde. Y luego publica Conversación en la catedral en 1900, bueno, en 1970 y pico. O sea, y es una novela complejísima, extremadamente, en el 69, si no me equivoco, publica. Y es muy compleja la novela, es la más compleja de todas sus novelas. Pero en los 70 Mario cambia. En los 70 publica Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor. O sea, empieza a publicar novelas ya para un público más amplio, con técnica narrativa no tan compleja. ¿Por qué? Porque el público estaba empezando a cambiar, porque aparecía el cine, las radionovelas. La gente, en vez de estar leyendo, se ponían a escuchar la radionovela o iban al cine. Entonces, eso es una competencia para Mario y él trata de igualar, trata de estar a la par con esos fenómenos de comunicación masivos, ¿no es cierto? Y bueno, Pantaleón y las visitadoras, el que menos, en su inocencia, piensa que es una novela erótica, pornográfica, y no, no es así, es una novela paródica, donde él se burla de los militares, se burla del estilo de comunicación militar, ¿no? En la novela, bueno, en la novela, La conversación en la catedral sí es más político, porque ahí vemos el manejo político de Odría, su corrupción y también la caída de Odría a partir de temas políticos. A inicios de los 80, Mario Vargas Llosa publica para la que es para una novela que para muchos, y yo me incluyo en ese grupo de críticos, es la mejor novela de Vargas Llosa, que es La guerra del fin del mundo, una novela sociológica. Esta novela, La guerra del fin del mundo, se basa en un hecho histórico, en la guerra de Canudos. Imagínate Brasil. Tú piensas en Brasil, piensas en una playa, palmeras, un equipo de fútbol, la pones Ronaldinho, a Pelé, te lo imaginas, Sao Paulo, Río de Janeiro. Pero ahora eso, todo eso es al sur de Brasil. Pero Brasil en su frontera con Venezuela, con Guyana, en la parte norte, tiene un desierto. Un desierto grande tiene Brasil allí, una zona desértica. Y en esa zona hubo un fenómeno, que mucha gente sin tierra, mucha gente humilde y pobre se empezó a juntar alrededor de la imagen de un tipo que era un tipo de Jesucristo, era un Mesías. Y ellos se sublevaron contra el Estado y hubo una guerra civil allí en Canudos. Eso fue histórico y Vargas Llosa se interesó por el fenómeno social, viajó a Brasil, estuvo en helicóptero, sobrevolando, conversando con los testigos, leyó libros, leyó informes, todo. Y en base a toda esa información escribió La guerra del fin del mundo, que es para mí su mejor obra. Algunos críticos también opinan como yo. Otros dicen, no, su mejor obra es Conversación en la Catedral, dicen, ¿no? O sea, hay una pelea ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor obra? Algunos dicen Conversación en la Catedral, otros dicen La guerra del fin del mundo. Estamos ahí en bronca. Yo voy en el bando de Conversación en la, perdón, en el bando de La guerra del fin del mundo. Una vez le preguntaron a Mario, le entrevistaron, ¿no? Y le dijeron, Mario, ya, ¿cuál es tu mejor novela? Y él dijo, no puedo elegir. Sería como que un padre le digas, ¿cuál es tu mejor hijo? No puedo, ¿no? De ahí a Mario le ponen difícil, le dicen, ya, Mario, vamos a quemar todas tus obras, vamos a desaparecer todas tus obras, menos una. ¿Cuál salvas? Y Mario se puso triste, ¿ah? Tanta chamba se va a quemar. La pensó un rato y dijo, yo salvaría Conversación en la Catedral. Y le dijeron ahí, ah, ya, es tu mejor novela. No, dijo Mario, no puedo decir que es la mejor, pero sí la que más trabajo me costó escribir, y por eso la quisiera salvar. Una cosa es que sea la mejor, otra cosa es que sea la más compleja, la más difícil. No. Ahí dejo el debate, ¿ok? Entonces, como ves, Mario va explorando diversos lenguajes, diversas formas. También explora la novela policial.
en la serie de la novela ¿Quién mató a Palomino Molero? Y otras novelas vinculadas con esa historia. También estuvo, bueno, es el autor de la última gran novela sobre dictadores, que es La fiesta del chivo, que él publicó en el 2000. Yo recuerdo mucho que ese año yo pude leer esa novela, ni bien se publicó, fue muy emocionante para mí, porque de sus grandes novelas es la, bueno, es la última, la gran novela de sus grandes novelas, La fiesta del chivo. A ver, ¿cuáles son sus grandes novelas? Son cuatro, son cinco ya. Las grandes novelas de Vargas Llosa son La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, obviamente La guerra del fin del mundo, y la última gran novela sería La fiesta del chivo del 2000. Las otras se publicaron cuando yo no existía o cuando yo era un bebé. Entonces yo no he podido leer cuando se publicó, pero La fiesta del chivo sí la pude leer cuando salió publicada. Y fue muy emocionante. Y al toque la gente empezó a decir, es su quinta gran novela. Y bueno, ha quedado como su última gran novela. Porque si alguien, a ver, alumno, acá yo me voy a poner polémico, si alguien te dice que Las travesuras de la niña mala es su mejor novela, que Cinco esquinas es su mejor novela, o que El sueño del Celta es la mejor porque con esa ganó el Nobel, te están floreando. Esa gente no ha leído Vargas, yo solamente leí una novela y piensa que con eso ha leído todo y por eso te dice que es la mejor, esa que única que leyó. No te dejes engañar por todo lo que parece hermoso. No te dejes engañar, es una mentira. La última gran novela es La fiesta del chivo, yo te lo garantizo. ¿Ah? Y por suerte la pude leer cuando se publicó, yo estaba empezando mi carrera en literatura y en un curso llamado Interpretación de Textos Literarios 1, la leímos todos y hablamos de esa novela en nuestras prácticas. Es muy emocionante ese momento, ¿no? Bueno, también te cuento que he leído El sueño del Celta, la leí, me dio curiosidad, no me gustó, y es mentira que con El sueño del Celta ganó el Nobel, porque esa novela no es tan buena y aparte que el Nobel no se le otorga a un autor por una obra, se le otorga porque el conjunto de la obra del autor aporta algo a la humanidad. ¿Te das cuenta? O sea, es mentira que Mario por una novela ganada, no, es porque su obra aporta. Siempre que la Academia Sueca otorga el Nobel, te dice por qué le da el Nobel, ¿no? Porque aporta esto, esto, siempre va a dar una sustentación, ¿ok? Entonces, Mario Vargas Llosa ha publicado, ¿no? Pero sus últimas novelas ya no son, pues, las grandes novelas que publicaba. Yo me acuerdo que también leí Las travesuras de la niña mala, pero eso lo hice por obligación, jóvenes, porque en ese tiempo, cuando se publicó, yo estaba saliendo con una chica que estudiaba educación en la Vía Real y estudiaba lengua y literatura. Entonces, ella me dijo, mi profesora está enamorada de esa novela, nos ha pedido que leamos y hagamos una monografía. Y tú tienes que ayudarme, me dijo. Y yo, ¿por qué? Le dije, es que tú eres literato, que no sé cuánto. Y yo, ¿qué? Pero, ¿y yo por qué? Y en eso tuve que leer la novela, ¿no? Para poder ayudarla. No me gustó la novela, estoy sincero que no me gustó, pero igual la ayudé y sacó 20 en su monografía, ¿no? Claro. Y bueno, ella era muy agradecida, ¿no? Es claro, o sea, hay que decir las cosas, ¿no? Y por lo tanto, a uno da gusto ayudar cuando te agradecen esto. Entonces, así tuve que leer las obras. No es que yo ya soy fanático de esas novelas, sino que ya las leía, poco comparando con la novela La fiesta del chivo, es una gran novela esa, ¿no? Es la última gran novela. Entonces, jóvenes, ya saben, Vargas Llosa va evolucionando, ¿no? No es que se mantiene estático en una forma novelística o en un tipo de lenguaje. Finalmente, ¿qué es la novela total? A ver, la novela total es un intento, es cuando el autor trata, ¿no es cierto?, de en una sola historia, una sola ficción, representar todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida humana. Más que una novela lograda, es un intento, es una búsqueda. García Márquez estuvo cerca en Cien años de soledad. Vargas Llosa estuvo cerca en La guerra del fin del mundo, o sea, de lograr la novela total. Estuvieron cerca ellos, pero no se puede lograr porque no puedes en una sola ficción abarcar toda la humanidad, o sea, todos los aspectos de la humanidad. Puedes estar cerca, tratar casi todos, pero siempre te va a faltar profundizar en uno, en otro. Así que es un intento. Y repito, en la novela donde más cerca estuvo de lograr eso fue en La guerra del fin del mundo, de inicios de los 80. Para muchos, incluido yo, su mejor novela. Bien, alumnos, ahora sí, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, porque vamos a pasar a La ciudad de los perros. Eh, Tal vez a ti te han floreado que Las travesuras de la niña mala es la gran novela de Vargas Llosa, qué tan flor, tan engañado. O que te han dicho que Cinco esquinas es su obra cumbre. Ese es un insulto a las obras de Vargas Llosa.
O te han dicho que, no, el sueño de hacerte nadie le ha halagado, ya bueno, en fin. Pero no, pues no, chicos, no, no, no es así. Ahora, profe, me interesa su biografía. Si quieres saber su biografía, tienes que leer El pez en el agua, que es un ensayo autobiográfico. Ahí habla desde que era niño hasta que se enfrenta a Fujimori en las elecciones del 90. Es muy emocionante ese libro, también te recomiendo mucho eh, el libro, el ensayo El pez en el agua. Ahora, alguno dirá, profesor, yo quiero escribir, ¿no? Me interesa ser escritor. Vargas Llosa tiene un libro para ti, el ensayo Cartas a un novelista. Es un libro, ¿ya? Si quieres escribir, quieres aprender técnicas de escritura, un poco la filosofía de un escritor, te recomiendo mucho leer Cartas a un novelista. Un libro entrañable para todo aquel que quiera ser escritor. Muy buen libro de Vargas Llosa. Sí. Bien, vamos chicos entonces a avanzar. ¿Qué significó La ciudad de los perros? La historia de la publicación es una novela aparte, ¿ah? Que no te puedo contar por falta de tiempo, pero sí podemos hablar brevemente de la trascendencia, lo que significó la publicación de esta novela. Para ello, voy a apoyarme aquí en el documental, ¿ok? Mucha atención, vamos a un par de minutos del documental para entender un poquito qué significó la ciudad de los perros. Y espero que capten las ideas que vamos a escuchar y ver para que sí tengamos con qué empezar esta gran obra. Vamos a ver. Estamos en 1963. Mario Vargas Llosa vive en París y acaba de publicar su primera novela, La ciudad y los perros. Solo tiene 26 años. Su lanzamiento ha sido una conmoción en el mundo literario de Europa y Latinoamérica, provocando que medio mundo se aprenda el nombre de este desconocido peruano de provincias, demasiado joven para la madurez de la novela. Habla sin piedad del mundo adolescente, de la autoridad, la violencia, del poder y de la necesidad de pertenecer al grupo para sobrevivir. Lo hace con fuerza, con incomprensible frescura, con un extremo dominio del lenguaje y una endiablada estructura. Una novela, como dice Javier Cercas, escrita a martillazos. ¿Quién era ese escritor? ¿Qué había sucedido para que la ciudad de los perros surgiera con violencia como un volcán? ¿Qué había llevado a un niño de provincias de Perú a hacer este viaje iniciático a París? Muy bien, eso es un poquito la introducción a lo que significó la novela. A ver aquí. Después quiero ponerles escenas de la película también para que comparemos con la realidad. Acá está completa. A ver las maniobras, ¿dónde están las maniobras? Acá está. Ya, lo tengo. Bien. La novela La ciudad de los perros terminó de escribirse en París. Fue publicada en 1963, luego de haber ganado el premio Biblioteca Breve en España. Es una novela que generó un gran revuelo internacional por su gran calidad. A instancia del Jaguar, que es el líder del círculo, Cava, uno de los integrantes, son cuatro integrantes, ¿no? Que son Jaguar, Rulos, El Boa, Cava, roba el examen de química. Es un viernes en la noche, así que el sábado temprano es el examen y luego el sábado salen los cadetes que son internos y vuelven domingo en la noche. Entonces, el cadete Arana, el esclavo Ricardo Arana, ha visto que iba a robar, ¿no? Lo ha visto pasar de ida y bueno, ya de vuelta que le había pasado porque Arana tiene una hora de imaginaria en la noche, de centinela, y se encuentra con el poeta Alberto Fernández, que también está de imaginaria, que está preocupado porque no tiene 20 soles para ir a los pies dorados. Es un monólogo interior sobre eso, que inicia la novela. Se hacen amigos esa noche, Arana y Fernández, o sea, el esclavo con el poeta, y al esclavo le consiguen un sacón, o sea, una casaca, porque le habían robado la suya, y si le falta prenda, al día siguiente no le dejan salir, le castigan porque acumula
18 puntos, ¿no es cierto? Y con eso ya le castigan. El que sí puede salir es Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y como Arana siempre está castigado, le manda una carta a una chica con la que iba a salir, con ayuda de Alberto Fernández, que es el poeta. El poeta sale, porque al pobre esclavo, como siempre, lo castigan, no puede salir, y él piensa, bueno, el poeta dice, bueno, le llevaré la carta a la chica, yo vivo en Miraflores, la chica vive en Lince, está cerca, no me genera mucha dificultad, ¿no? Luego, cuando va a entregar la carta, conoce a la chica que se llama Teresa, a Alberto le gusta, y aparte que la tía le empieza a hacerle corralito, la tía de Teresa, como de un joven miraflorino, bien vestido, ¿no? Entonces empieza a pensar que es un buen partido para su sobrina, ¿no? Que tiene igual que Alberto, pues jovencita. Alberto tiene ahí 15 años, la chica debe tener sus 17, por ahí, jovencita también. Salen al cine, ¿no? Y Alberto vuelve a su casa y su papá le había dejado 20 soles de propina. Su papá está separado de la mamá, es un machista tremendo, se han separado, no se han divorciado, se han separado. Y con ese dinero va al Jirón Guatica, a la Victoria, ¿no? A iniciarse sexualmente con la famosa prostituta La Pies Dorados, ¿no? Luego cuando vuelve el domingo, al día siguiente, vuelve al Colegio Militar de Prado, el, el cadete Arana, Ricardo Arana, el esclavo, tiene una noticia bomba. Han descubierto que robaron el examen de química. Y todo aquel que estuvo de imaginaria esa noche, o sea, la noche en que ellos estuvieron de imaginaria, todos los que estaban de imaginaria van a ser castigados sin poder salir hasta que se descubra quién fue el que robó. Alberto Fernández maldice y luego dice, pero bueno, ¿qué más da? Ya nos quedaremos hasta diciembre, pues, ¿no? ¿Ya? Porque es más o menos agosto cuando empieza esta historia. Alberto Fernández sabe que nadie va a romper el contracódigo de honor del colegio. Ahora tú dirás, profe, ¿qué es el contracódigo de honor? Es que en el Colegio Militar Leoncio Prado, que es un colegio con reglas castrenses, está prohibido fumar. Si fumas, 6 puntos, ya, te castigan. Se acumulas 18, no sales a fin de semana. Pero hay otros delitos más graves, como beber alcohol, hurtar prendas, hurtar dinero, maltratar a los subordinados. O sea, tú eres de quinto, maltratas al tercero. Le dicen a los terceros los perros, ¿ok? Los humillan. Entonces, también está prohibido escaparse, ¿no? Ellos se van por el muro. Todo eso es para expulsión, ¿no? Y ellos fuman, beben alcohol, timbean, se tiran contra, se escapan por el muro y vuelven de madrugada, o sea, hacen un montón de cosas que generarían una expulsión inmediata. Y ya pues no, ellos son como que perdonados por todo eso. Por lo tanto, en la novela encontramos el que se porta mal no es el que debe ser castigado, sino que el que delata. Ese es el contracódigo de honor de los alumnos. O sea, el soplón, como le dicen, es el peor delincuente. O sea, tú puedes portarte a hacer todo lo malo, pero si delatas ante la autoridad al que lo hizo, tú eres el que hizo lo malo por delatar. Ese es el pensamiento. Entonces, Alberto Fernández es muy práctico. Dice, nadie va a decir que fue Cava porque tenemos el contracódigo de honor. Nadie, en su sano juicio, va a delatar, a menos que seas un esclavo que nunca sale. Ricardo Arana es el joven más humillado de todo el colegio. Siempre para castigado, porque le roban las prendas, que acumula puntos. eh, a veces inclusive él llegaba a formación primerito, porque es un chico puntual, así como también en la imagen se formaban. El que llegaba segundo le metía un codazo para quedar el primero y el esclavo atrás. Venía otro codazo, el esclavo atrás. Venía otro codazo y al final el esclavo quedaba último y le ponían 6 puntos. ¿Te das cuenta? ¿Todo por qué? Porque se dejaba dominar, se dejaba maltratar, ¿ok? Todos lo humillan, el jaguar tiene como su esclavo, entonces por ese motivo es tan buleado y como nunca sale, nunca puede salir con la chica que le gusta, que es Teresa, que por cierto ya Alberto ya le echó el ojo y no le dice nada, mira que si no se juega, joven, es un serruchazo, es motosierra. Entonces, él delata a Cava. Él se cuenta lo terrible. Dicen que su mamá está enferma y él se va a ver a su mamá. Mentira, ¿no? Él se fue a ver a Teresa. Alberto Fernández sospecha. Ah, tú lo delataste por ver a la chica, ¿no? Y para comprobar, Alberto Fernández sale del colegio de noche, o sea, se trepa muro. Habla con Arrospide, con Carlos Arrospide, el brigadier, el chico más chancón del colegio que es de San Isidro.
Alberto es de Miraflores, son los dos únicos blanquiñosos del colegio. Le dice al de San Isidro, oye, cúbreme la primera llamada de lista. Mira, le dice, yo te puedo cubrir una, pero la segunda, si es que hay una segunda, yo no te puedo cubrir. Ya dice Alberto, te traigo una caja de cigarrillos, ya, listo, acá. Y va a trepar muro. Y desesperado, trepa muro, escapa, va a volver antes de que amanezca, porque quiere ver a Teresa, ¿ok? Quiere ver a Teresa. Llega a la casa de Teresa en Lince y le dice, ¿dónde está el esclavo? ¿Dónde está Arana? Ha venido a verte. Y la chica, ¿qué hablas? No estaba acá. Mentira, ha venido a verte. No, no estaba, no lo he visto. ¿Por qué? ¿Y por qué estás así? Le dice. Es que quería venir a verte él y he venido rápido. ¿Y por qué? Dice la chica. Porque tú le gustas. Ah, no sabía la chica. Sí, yo también, tú de mí me gustas a mí, o sea, y se le declara ahí, ¿no? Y se le declara a la chica ahí, y se entera de que el esclavo no estuvo con la chica, ¿no? No llegó a hablarle. ¿Por qué? Porque el esclavo llegó a su casa a, ¿no? a cambiarse para ir corriendo donde ella y su mamá, hijo, hace meses que no te veo, hijito, mamá, estoy apurado. Oye, tu mamá, empezó a gritarle al papá. Y se peleó con los papás y no pudo ir a ver a la chica. Hasta para eso, salado el esclavo. Días después de esto, un sábado, hay maniobras. Estos chicos tienen una vida militar, hacen el servicio militar, terminan quinto año con el grado de oficiales de reserva. Date cuenta, son chicos preparados. En esta maniobra militar va a ocurrir un hecho que va a marcar la novela. Vamos a ver ese día de maniobras, vamos a ver qué sucede ese día, días después de que Arana salió, días después de que a Porfirio Cava, al que había robado y que lo delataron, lo expulsan en una humillante ceremonia. Días después se da este hecho de la maniobra militar. Veamos la escena en la misma película, La ciudad de los perros. Y bien, Ricardo Arana, primera sección del quinto año, la sección A, le dicen el esclavo. Sí, Ricardo Arana, el esclavo, el que en sospechas de Alberto Fernández había delatado a Cava, al integrante del círculo, recibe un balazo en la nuca. Varios días después falleció sin despertar del estado de coma. La muerte del esclavo significa el punto de quiebre de la novela. Después de esto vienen las consecuencias. 2 semanas después de la muerte de Ricardo Arana, Alberto Fernández está decidido a acusar. Ha pasado 2 semanas de mucha tensión porque él sospecha firmemente que ha sido el jaguar el que disparó. Sospecha porque uno es el líder del círculo. Dos, es capaz. Ese tipo es un asesino, un delincuente. Tres, en la formación que vieron, ya lo vieron en la película esa parte, ¿no? Iban uno detrás de otro y el jaguar iba justo detrás del esclavo como para hacerle la puntería. O sea, todo eso coincide. Entonces Alberto Fernández sospecha que ha sido el jaguar. Habla con el teniente Gamboa, el hombre más serio de los oficiales, y le dice, teniente, mire, yo pienso que ha pasado esto. Y él dice, no te creo, cadete, porque estás hablándome de un ajuste de cuentas en un colegio con chicos de secundaria. Y Alberto Fernández le dice, usted no sabe lo que es el jaguar. Aparte, usted no sabe lo que pasa en las cuadras. Y Alberto Fernández empieza a delatar todo, que trafican alcohol, que venden cigarrillos por cajetilla, que timbean, apuestan, que maltratan a los de terceros, los obligan a tender la cama, los humillan sistemáticamente, se roban prendas entre ellos, etcétera. Entonces, él no lo puede creer. Y Alberto Fernández todavía les dice, revise los casilleros, haga una requisa sin avisar, va a ver lo que va a encontrar. Entonces el teniente Gamboa se extraña, ¿no? De todo esto, manda a detener tanto a Alberto Fernández como al Jaguar, a los dos los manda a detener. Y luego hace una requisa, ¿ok? Bueno, en esa requisa, yo digo, ¿qué cosa no encuentran en esa requisa, no? Porque fue tremendo, o sea, encontraron de todo allí. Vamos a buscar la escena, tengo por aquí. Ahí, acá está. O sea, lo que encontraron en esos casilleros, en buena parte es una prueba de toda la corrupción. O sea, no les voy a poner pues toda la película ni ver, inclusive la parte más truculenta es el bautizo,
el bautismo que reciben los de tercera mano de los de cuarto año, pero sí vamos a ver, aunque sea la requisa, para que vean lo que había en esos casilleros. Había ganzúas para abrir candados y robar, había botellas de licor, cajetillas de cigarrillo, dados, naipes, revistas pornográficas, que no había en esos casilleros. Así que vamos a esa parte que es muy reveladora. La requisa de Teniente Gamboa para verificar la mafia que había, y con eso se convence de que el caso amerita subir a una jerarquía superior para ser investigado. Gamboa ya se ha convencido de que hay una mafia y él está totalmente dispuesto a investigar el caso. ¿Ok? Que bueno, esa parte de la investigación del caso, alumnos, ya empieza a subir al de capitán, al mayor, ¿no? Y ellos le decían, no, teniente, mantenga, esa acusación, por favor, archívela, ¿no? No la siga elevando más, pero llega el punto hasta el coronel director. Y el coronel director no convence a Teniente Gamboa tampoco por las buenas ni por las malas. Teniente Gamboa es una persona muy estricta, muy disciplinada. ¿Qué hace el coronel director? Manda a llamar al acusador, a Alberto Fernández, y le dice, joven, ¿usted tiene pruebas de que su compañero ha atentado contra la vida del otro y lo ha matado? Sí, porque el jaguar iba detrás en la formación. Aparte es capaz porque es un asesino, es un matón, es un delincuente. Aparte, el esclavo rompió el contracódigo de honor, y el coronel escucha y le dice, pero todo lo que usted me dice son suposiciones, son historias creadas por usted. ¿No tiene pruebas? Una confesión firmada, jurada, no tiene una foto. Y Alberto Fernández le dice, no, no tengo eso. Pero mire, usted inventando historias es muy bueno y yo tengo pruebas de eso. Entonces le alcanza un papelito doblado, no, toma este papelito, le da, y Alberto Fernández empieza a leer el papelito. Y lo que pasa es que Alberto Fernández le dicen el poeta por dos motivos. Uno, porque eh, escribe cartas para las enamoradas de sus compañeros. Como no tienen floro ellos y él escribe muy bien, entonces pasó la página, la cartita. Y luego también escribe novelas pornográficas que vende a sola página. Entonces, eso le habían decomisado a sus compañeros, y cuando le llaman, ¿no es cierto? De quién es estas cosas que han escrito? Y, del poeta, ¿no? Entonces ahí el coronel le dice, lea, y Alberto empieza a leer una de sus novelas, una de sus propias escrituras. Y el coronel dice, usted es un pervertido, un perverso, un enfermo. Le grita, ¿no? Y debemos llamar a un psiquiatra, expulsarlo, llamar a los medios de comunicación. Pero el ejército da oportunidades, cadete. Y si usted deja de acusar sin pruebas a su compañero, entonces nos olvidamos del asunto. Y lo extorsiona, pues. Prácticamente lo extorsiona. Y así es como Alberto Fernández tiene que quedarse callado. ¿Está bien? Ahora, vamos a la material aquí. Y bueno, han visto que me he cambiado, me he puesto mi polo porque está haciendo demasiado calor, ya con mi camisa no daba. Tienes que ponerme mi polo para no estar tan caliente aquí. Sí, es insoportable, ni con la ventana abierta da. Pero no carga, ¿por qué no carga? A ver. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? No. ¿Qué dice? Sí, Mireya, Vargas Llosa ha dicho que él es entre el jaguar, el esclavo y el poeta. Entre esos tres personajes se divide él, ¿no? En esta obra. En varios episodios también el esclavo, porque también su papá es machista, autoritario, maltratador, lo maltrata a él, a su mamá, lo fueron a buscar a Chiclayo, lo fue a buscar el papá, bueno, con la mamá vinieron a Chiclayo a encontrarse con el papá acá en Lima. O sea, muy parecida a su historia de Vargas Llosa. Lo que yo no encuentro parecido es con el tema este con el tema este de la violencia del jaguar, ¿no? Vargas Llosa no sé si ha sido un gran peleador. Podría ser que sí, ¿ah? Por cómo le pegó a García Márquez un derechazo que lo noqueó. Así que medio fighter salió Vargas Llosa cuando era chiquillo, tal vez ha peleado bien, ¿no? Pero bueno, porque de Alberto Fernández y de Ricardo Arana sí se nota que ha sido, vaya, que Vargas Llosa está dividido entre esos dos personajes.
Chicos, tengo que abrir la PPT. No la puedo cargar, no me deja. No sé por qué le ha dado chiripiolca al sistema. Así que yo voy a abrir la PPT, lo voy a poner en el proyectado, ¿ya? Un momentito que estoy buscándola para poder ponerles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá te encontré. Ya. Y ahora voy a tener que compartir pantalla con la PPT, ¿ya? Porque no me deja cargar. No sé qué pasó, está fallando. Y acá está. Entonces, sigamos. ¿No? El teniente Gamboa es desterrado por insistir en la investigación de la muerte del esclavo. Y al final, la novela termina cuando termina el 5.º año, en diciembre, y luego vemos qué le pasa al Jaguar. El Jaguar se convierte en un cajero de banco, de trabajar ahí. Y Alberto Fernández vuelve a su barrio de Miraflores. Su padre le ha prometido que lo va a mandar a Estados Unidos a estudiar ingeniería, y con eso termina la novela. El tema principal de la novela, sin lugar a dudas, es la crítica a los sistemas autoritarios de enseñanza militar, ¿no? Es un tema que es muy importante. La pandilla juvenil como síntoma de rebelión del sistema. Tenemos ahí el Círculo, este grupo de 4 cadetes liderados por el Jaguar. El hurto como violación de la norma, o sea, robar, beber alcohol, tirar contra, que es escaparse del colegio y volver por el muro. Todo eso es violación de la norma. El machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. En esta novela los jóvenes están sometidos a un machismo exacerbado. Nunca puedes demostrar debilidad. Por ejemplo, un día el esclavo le dice al poeta: poeta, yo nunca he tenido un amigo, ahora te tengo a ti. Cuando estoy a tu lado me siento bien. Y el poeta le dice: oye, no digas esas cosas porque nunca me pegues, porque esa parece declaración de amor de maricón, le dice, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la agresividad como método de subsistencia. Ser agresivos, constantemente pisarle el poncho a todos y no dejar que te pisen a ti, es la forma de subsistencia. Eso lo vamos a mezclar con el racismo y el clasismo. Por ejemplo, al Serrano Cava, a Porfirio Cava, lo maltrataba mucho, lo humillaba mucho porque tenía el pelo muy parado, o sea, encima de las cejas le nacía el pelo y estaba así, como decimos, trinchudo, ¿no? O sea, y un día él estaba haciéndose la frente, estaba que se afeitaba para tener frente, y el jaguar lo vio, lo agarró entre varios y él afeitó hasta la mitad de la cabeza. O sea, la mitad estaba rapado, la otra mitad estaba parado su pelo. El poeta decía: tenemos el último mohicano, se burlaban de él. Luego también cuando el negro Bayano, aparece un moreno en la escena de la película que vimos, él es el negro Bayano, eh, que siempre lo para molestando a Alberto porque es blanco, ¿no? Y él es moreno. Y un día le dice, están en las cuadras descansando, y le dice: oye, poeta, ¿qué pasa, negro? Dicen: ¿es cierto que tú has estudiado en el colegio La Salle? Sí, dice Alberto. ¿Por qué? Porque en La Salle me han dicho que todos son maricas. ¿Es verdad? Y Alberto responde: no, eso es mentira. En La Salle no había negros. Entonces, ya te imaginas, ¿no? O sea, es una manera de defenderse humillando al otro. Siempre con el racismo y clasismo ante todo. Bien, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre esta novela tan famosa? ¿No? Hemos visto los temas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes quieran hacer? Una pregunta. Al título, ya. Se supone que se iba a llamar Los Impostores o La Morada del Héroe. Esos eran los títulos posibles. Al final parece que Vargas Llosa quiso aludir a la relación entre los alumnos del colegio Lenzo Prado, que denomina perros, ¿no? O sea que en el colegio le llaman perros a los de tercero, los que ingresan recién, porque es un colegio de tercero, cuarto y quinto nada más, ¿ok? Pero de manera genérica parece que Vargas Llosa le da ese rótulo de perros a los alumnos, a los cadetes del colegio, y la ciudad es Lima, pues, porque otro protagonista de la novela es el espacio urbano, Lima. Miraflores, Lince, La Victoria, La Perla, también es Bellavista, el Callao, todas esas zonas son los escenarios. Entonces parece que hay una contraposición entre la vida de los cadetes, los jóvenes en formación, y también la ciudad de Lima. Y la ciudad de los perros es la primera gran novela sobre Lima, la primera novela sobre Lima. Ah, no sabía eso, Isabela, de las nieblas.
Claro, puede ser, por lo que la costa siempre hay neblina en las mañanas, podría ser, pero la ciudad de los perros suena bien, suena elegante. Bien, muchachos, vamos a continuar, vamos con la otra novela que nos toca hoy día, que es Conversación en la Catedral, ¿no? Y el título es en esta novela porque hay una conversación que dura muchas horas, porque empiezan por la tarde, a eso de las 3 de la tarde, 4, y terminan al día siguiente de madrugada, ¿no? Una tremenda borrachera de unas 12 horas. Y eso es Conversación en la Catedral, es una conversación que se da en un bar llamado La Catedral. No vayan a pensar que a un par de tipos se van a una iglesia granota y a una catedral a hablar, no. La catedral es el bar, ¿ok? Y ahí conversa Zabalita con el negro Ambrosio. De eso trata la novela. A partir de la conversación de ambos, vemos el argumento de la novela. Esta novela tiene como prota a Santiago Zavala, Zabalita para los amigos. Este personaje es un personaje fracasado, un personaje que tiene una vida totalmente absurda. Trabaja en un periódico sensacionalista, pero a él no le llama la atención el trabajar ahí, o sea, lo hace porque tiene que vivir de algo, ¿ok? Él sale de su trabajo a la 1 a almorzar, sale en la calle, ¿no? Va por la avenida Tacna, y camina por la avenida Tacna, y mientras va pensando, ¿en qué momento te habías jodido, Santiago Zavala? ¿En qué momento se había jodido el Perú? O sea, es una gran pregunta, una gran frase que aparece en el inicio de la novela, en la primera página. Zavala se va a su restaurante de mala muerte de todos los almuerzos y allí se encuentra con el negro Ambrosio, el ex chofer hombre de confianza de su padre, Fermín Zavala. Al principio Ambrosio, con la casualidad del encuentro, se avergonzó y como que quiso evadir, pero Santiago Zavala lo dice, Ambrosio, joven Santiago, y ahí se encuentran, ¿no? Ya tiene que asumir Ambrosio que se ha encontrado con Santiago. Luego Santiago le dice, pero vámonos a tomar un par de chilitas, un par de chilindrinas, un par de rubias al bar La Catedral, ¿no? Que está a unas cuadras en la avenida Alfonso Ugarte. Entonces, ya, se van allí y empiezan la clásica, ¿no? Un par y dos más y nos vamos, ¿no? Y después dos más y nos quedamos, ¿no? Ya, y se quedan, pues, ya, de corrido hasta la noche, hasta la madrugada, tomando. Mientras ellos van tomando, van conversando, se va armando el argumento de la novela. Esta novela es una novela muy compleja, donde vemos los diálogos cruzados, la ruptura lógica cronológica del relato, el dato escondido, el narrador parcialmente omnisciente o narrador objetivo, o sea, empieza a haber muchos aspectos técnicos de alto nivel, de alta jerarquía. Vamos a tratar de crear allí dos aspectos principales, ¿no? Por un lado está la vida de Zabalita, desde que era un jovencito hasta que tiene su vida actual, en un puesto que no le gusta, trabajando en algo que no le agrada, ¿no? Y el otro punto que vemos es bastante acerca de la política de la época, porque esta novela trata sobre el apogeo y caída de Odría, este famoso militar dictador de mediados del siglo XX. Odría es un político muy polémico, tuvo un hombre, digamos que su montesino, su hombre siniestro ahí cuidando el poder llamado Cayo Bermúdez, a la que sus enemigos le decían Cayo Mierda porque lo odiaban. Este Cayo Bermúdez era un tremendo mafioso y Fermín Zavala, el papá de Santiago, era su socio, trabajaban juntos, hacían negocios juntos. Entonces, cuando Santiago era un jovencito, tenía 14, 15 años, se enfrentaba a su padre en la hora del desayuno, el almuerzo. Papá, ¿por qué haces negocios con Cayo Bermúdez? Es un corrupto. Papá, tú no puedes apoyar al gobierno de Odría, que es una dictadura militar. Y el papá le decía, no hables tonterías, mocoso, tú tienes que entender que es la manera como podemos hacernos más ricos. Aparte, hijo, veo que lees bastante, así que vas a estudiar Derecho, pero en la Católica porque ahí estudian los hijos de mis amigos que van a ser abogados y que van a ayudarnos a gobernar cuando termine. Y Zabalita decía, no, yo no voy a ser de la Católica, yo voy a ser de San Marcos, porque quiero lograr unirme a las personas que vamos a sacar a Odría del poder. En San Marcos están las personas que pueden pelear contra Odría. Y el papá le decía, no, tienes que estudiar en la Católica, y empiezan a pelearse padre e hijo. Finalmente Zabalita se subleva a su padre e ingresa a la Facultad de Derecho en San Marcos. Pero en lugar de solamente dedicarse a estudiar, como debe hacer todo joven, se mete al partido político y entra a la cédula radical
Cawide, que es una cédula vinculada, es un grupo de estudiantes, digamos, politizados, vinculados con el Partido Comunista. Y este Partido Comunista está vinculado con el APRA, está vinculado también con los sindicatos de trabajadores, y quieren todos ellos, y los estudiantes universitarios en general, quieren empezar una gran huelga nacional para sacar a Odría del poder. Pero Cayo Bermúdez ya está ahí y atrapa a todos, aprovechando que los dirigentes apristas son unos tremendos traidores que traicionan a sus seguidores. ¿Ok? Así que atrapan a Zabalita y a toda la mancha de sanmarquinos que estaban en la cédula Cauide y los meten a prisión. Allí es donde estaban dos sanmarquinos, ¿no? Aquí, allá, el miedo se acabó, sanmarquinos, unidos, jamás serán vencidos, sí, unidos como un puño, ¿no es cierto? También en esas arengas se acerca un Men in Black, un tipo de terno con lentes oscuros, lo mira a Santiago y lo señala y le dice, a ese, a ese sáquenlo. Entonces, los sanmarquinos empezamos. Vivo se lo llevan, vivo lo queremos, vivo se lo llevan, vivo lo queremos. O sea, porque están llevando un compañero, ¿no? Va a ser que lo tiren de un avión a la selva a ver dónde cae sin paracaídas. En eso, el hombre dice, joven Santiago, su padre lo espera afuera, ¿no? Y todos, ¿qué? ¿Por qué le dijo joven Santiago? O sea, que su papá está afuera, que su papá que viene a recoger al niño, como sea. Y luego de esto, qué vergüenza para Santiago, su papá también le grita, lo bota de la casa. Luego se enteran sus compañeros de la Universidad de San Marcos que el papá de Santiago es socio de Cayo Bermúdez. Imagínate, ¿no? O sea, el hijo de un socio de Cayo Bermúdez estaba, o sea, lo toman como ahí, como el topo, como el traidor, como el que los ha delatado. Y le hacen la ley del hielo, lo humillan terriblemente, le insultan con pintas en los baños. Santiago Zavala fue expulsado de su casa por su padre por esa tremenda humillación y ahora en San Marcos también tiene que irse porque no soporta la humillación que le hace. Pobre Zabalita. Como puede morirse de hambre porque no tiene quien le dé trabajo, va a un diario sensacionalista y consigue trabajo como reportero, como periodista. Así termina sus días, tristemente, Santiago Zavala. Y bueno, ya se ha casado, tiene un esposo, un hijito, tiene que mantener un hogar, tiene que seguir trabajando en el diario nacionalista. Por otro lado, otro aspecto de la novela es cómo los militares que tienen el poder político se enfrentan a los empresarios, a los millonarios que tienen los negocios, las empresas. Hay un conflicto de poder ahí económico con el poder político por el poder supremo, militares contra empresarios. También vemos cómo los dirigentes apristas traicionan a sus correligionarios, a los partidarios, y entregan a los mandos medios a la policía asociados con Cayo Bermúdez. Y también vemos cómo este Cayo Bermúdez manipula el poder desde las sombras y se convierte en el gran defensor de la dictadura de Odría. ¿Ok? Ahora, cuando la conversación entre ambos, entre Zabalita y Ambrosio, avanzó ya, estamos ya de medianoche, en sus investigaciones como periodista, cuando cae Odría, porque vemos también la caída de Odría en la novela, se enteró de que su padre, Fermín Zavala, estuvo involucrado en el asesinato de la Musa. La Musa era una bella prostituta, amante de Cayo Bermúdez, que Fermín Zavala también tuvo un vínculo con ella, ¿no? Entonces, esta mujer, según lo que había escuchado Santiago en sus investigaciones, había amenazado a Fermín Zavala con delatar un oscuro secreto que tenía Fermín, eso también lo escuchó Zabalita, ¿no? Que su padre era homosexual, o bueno, bisexual también, porque le gustaban las chicas también, pero que su pareja sexual era el negro Ambrosio, ¿no? El chofer. Y esa duda tenía Santiago desde un principio, sino que no se atrevía a preguntarle a negro Ambrosio eso. Entonces, espera al final de la conversación cuando han hablado de tantos temas, ya están bien borrachos porque la mesa está llena de botellas, ¿ok? Inés Zabalita desea preguntarle, ¿no? Sobre la muerte de la musa, y cuando le pregunta eso, como ya dando a entender que quiere averiguar si Ambrosio de verdad era su pareja sexual de su padre, y Ambrosio al ser interrogado se queda mudo, se para y se retira.
sea, nunca le dijo, no, es mentira, como hablan así, o yo no tengo nada que ver, o no. Simplemente se queda callado y se retira. Cuenta. Ese es el final de Conversación en la Catedral, final de la novela. ¿Qué opinas? Ese silencio de Ambrosio, ¿qué puede significar? ¿Cómo interpretarías tú este final? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice esos temas en ese tiempo, cómo se trataban? Dice. El que cae otorga, dice por acá. Mire, ¿y a qué temas te refieres? Mm, ya. Bueno, desde su primera novela, Vargas Llosa trataba esos temas, ¿no? Si tú publicabas una novela en Francia, en México, en Argentina, en cualquier país, normal, porque literatura siempre ha sido un arte y el arte abarca todo el ser humano con todos sus defectos y sus virtudes. Pero tu pregunta es muy pertinente, Mireya, en el contexto de la dictadura de Franco en España. Porque cuando Mario Vargas Llosa quiso publicar su primera novela, La ciudad de los perros, que se publicó varios años antes que Conversación en la Catedral, él decía, en España no me publica, porque tengo muchas palabras soeces en y también había el tema de la zoofilia, la prostitución, o sea, temas así en su novela La ciudad de los perros. Entonces él dijo, no van a publicar en España, por eso buscó editor en Francia, en México, y no conseguía. Hasta que un español dijo, yo te publico. Y este español fue Carlos Barral, el dueño de la editorial Seix Barral. Y él, muy astuto, hizo que la novela gane el premio Biblioteca Breve. Al haber ganado un premio, era obligatorio que le publiquen, y a pesar de que había una censura muy fuerte en la dictadura de Franco, o sea que Franco era un tipo de, un militar o un cura con uniforme militar, no era muy conservador. Pero igual, como había ganado el premio Biblioteca Breve, publican la novela de Vargas Llosa, que trata, repito, sobre la ciudad de los perros, ¿no? Trata sobre homosexualidad, trata sobre zoofilia, eh, trata sobre la prostitución, o sea, temas muy, muy polémicos. Y en esta novela que estamos viendo, que bueno, comparto aquí, ya, esta novela que estamos viendo, que es Conversación en la Catedral, también se trata esos temas, trata el tema de la prostitución, ¿no es cierto? El tema de la homosexualidad. Y normal, pues se tiene que tratar, ¿no? Estos son novelas que sí como para que decir adultos, ¿no? No son para niños de inicial, primaria. Puede leerlo un joven de 14 años con compañía adulta, ¿no? Para arriba. Así que esos temas se trataban, no con, hoy en día hay un poco más de, poquito más de libertad, menos recato para esos temas, ¿no? Pero no era tan diferente, en ese tiempo, sobre todo en el primer mundo, ¿no? En Europa, en Asia. Muy bien, vamos con los temas. El tema central de la novela, ¿ok? Es la crítica de los regímenes dictatoriales. En este caso, Obría emblematiza esas críticas. Luego tenemos los subtemas, la corrupción, los ideales políticos juveniles, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, que son los militares y los empresarios, ¿no es cierto? Y la relación conflictiva entre hijo y padre. Algo que me preguntaron en otro salón fue, profesor, ¿qué significa ese hecho de que Fermín Zavala haya sido al final declarado, o sea, se sospecha que ha sido homosexual, que inclusive el negro Ambrosio era con quien él estaba como compañero sexual y obviamente es una denigración moral, porque en la novela vemos una total corrupción en el poder y eso lleva también a que los personajes vinculados con esa corrupción terminen corruptos no solamente a nivel político, sino también a nivel moral, a nivel, digamos, personal. Así el papá de Santiago Zavala, que era un tipo machista, controlador, violento, agresivo, termina siendo homosexual pasivo, ¿no? O sea, sí. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Gracias por el aporte de los compañeros. ¿Alguna pregunta más que deseen hacer?
A ver, no me preguntas, ¿no? Ya. Entonces vamos a explicar la última parte. Sí. Entonces, como comentario, tenemos dos líneas, dos ejes narrativos en la novela. El primer eje se desarrolla la historia de Santiago Zavala, desde que era un adolescente lleno de ideas, entusiasmos, hasta que fue un joven que se decepcionó de la política y llegar a ser un adulto que vive en medio de la desolación. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento, piensa, ¿en cuál? La otra línea narrativa importante es esta que describe los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría, ¿ok? Con esta legendaria frase, ¿en qué momento se había jodido el Perú? ¿Está bien? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, porque veo que no me han hecho preguntas, yo les voy a hacer las preguntas a ustedes. Vamos con el solucionario de la separata, ¿ok? A ver, vamos a abrirlo. Está. Bien, voy a compartir las preguntas una por una y vamos a ir contestando, ¿ya? En la primera pregunta está apareciendo un fragmento de la novela La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Qué buen fragmento. Voy a leerlo y luego el enunciado para que ustedes ya más o menos vean la clave. ¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones. Tú, que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado conocer o ver, las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo. Retornando a la islita que juraste no volver a pisar. Síntoma de decadencia, sentimentalismo otoñal, curiosidad nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad, que ya no es tuya, recorrer este país ajeno, sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina de que es tu padre? Teniendo en cuenta la lectura del fragmento citado, perteneciente a la novela Este Chivo de Mario Vargas Llosa, se puede afirmar que la narrativa del escritor arequipeño se caracteriza por a un minuto, 2 minutitos para reflexión aquí. Muy bien. ¿Qué dicen estudiantes? ¿Cuál sería la clave? Ajá, por acá ya me están contestando. Voy a intentar cargar. No, no se puede, ya. Mireya nos dice la C de casa. ¿Quién da más, quién da menos, jóvenes? A ver, ¿sería la C o no sería la C? El enfoque sociológico no se ve tanto aquí. Narrador omnisciente no, Vargas Llosa no utiliza el narrador omnisciente, usa el parcialmente omnisciente o el objetivo. Monólogo interior. La de un enfoque del interior. Sí, sería la C. Ajá. Hay un libre fluir de la conciencia de Urania, que es una de las protagonistas de la novela. Siguiente.
Con respecto a las características de la narrativa de Vargas Llosa, marque la alternativa con enunciados correctos. Está fácil esta, le voy a dar un minuto para que la piensen, por favor. Muy bien, vamos a hacer nuestra solución, pero antes quisiera saber su opinión de ustedes, ¿cuál sería la clave? A ver, por acá, Isabela pone la E de enano. Podría ser, vamos a verificar. Bien, Vargas Llosa define la novela como descripción de una realidad distorsionada. No, él usa una realidad tal cual, la ficción como realidad no es. El autor recurre al uso de la narración objetiva en sus textos narrativos. Sí, y trata de ser objetivo, narrador objetivo. Esa es correcta. Sostiene que la novela total incorpora diversas dimensiones, sí. Y sus cuentos y novelas sobresalen de carácter realista, sí. Así que sería enano. Muy bien, enano es la clave, ¿ok? Excelente. Vamos ahora con la pregunta 3. Marque la alternativa correcta sobre el argumento de la novela La ciudad de los perros, ¿no? A partir de fragmento. ¿No me va a llevar donde el coronel? Preguntó el jaguar. Ya no lo mandarán a Juliaca, mi teniente. No ponga esa cara. ¿Cree que no me doy cuenta que usted se ha fregado por este asunto? Lléveme donde el coronel. ¿Sabe usted lo que son los objetivos inútiles? Dijo Gamboa. Y el jaguar murmuró. ¿Cómo dice? Fíjese, cuando un enemigo está sin armas y se ha rendido, un combatiente responsable no puede disparar sobre él, no solo por razones morales, sino también militares, por economía. Y en la guerra debe haber muertos inútiles. Bien, jóvenes, les doy un minuto para la clave. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la clave aquí? 3D, o dice Jimena Toribio. Ajá. Vamos a ver si es correcto, Jimena. Bueno, esta escena corresponde a la etapa final de la novela, cuando el jaguar escribe una confesión jurada, firmada, donde él dice que él mató al esclavo, ¿no? Y le dice al teniente Gamboa, lleve esta carta de confesión al coronel.
Y el teniente Gamboa, recontra estoico, le dice, es inútil, por las puras es esto, porque ya este caso se cerró, se ha quedado en que fue un accidente y ya, pase lo que pase, ese tema ya no va a tener sentido. Así que yo me voy a Juliaca, desterrado, ¿no? Asimila su destino y no quiere hacer la acusación oficial contra el jaguar, que se está confesando como el asesino. Entonces, esto demuestra que Gamboa es un tipo admirable y que el jaguar sí al final era un ser humano que sentía remordimientos, ¿no? Y la clave, chicos, es enano. El jaguar reconoce su crimen e intenta ayudar a Gamboa. Pero Gamboa rompe la hoja y le dice eso, ¿no? Bueno, ahí fallaron, chicos, ¿ah? Fallaron. Vamos a esperar que se reivindiquen en la 4. Al inicio de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el jaguar dirige un sorteo para decidir quién sería el encargado de robar el examen de química para beneficio del círculo, porque van a vender la respuesta a los compañeros. Lo mencionado anteriormente expone tema tratado en la novela. Igual, 2 minutos, chicos. Bien, entonces vamos a hacer el chequeo aquí. Expone, pero primero quiero saber lo que me dicen, ¿no? La 4, la A, todos marcan la A. Así que debe ser la A. Veamos si es la A, chicos. La presencia de la pandilla juvenil, claro, el círculo, ¿no? Rituales, predomina el machismo, discriminación. No, está muy fácil, sí, efectivamente es la A. Está el sorteito. Vamos con la pregunta 5. En la novela La ciudad de los perros de Vargas Llosa, los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado se alinean al sistema autoritario de enseñanza al demostrar ¿no? y machismo, principios que generan que les permitirá reintegrarse a la sociedad. Está buena la pregunta. A ver, ¿cuál sería la clave, alumnos? Les voy a dar un minuto para que contesten. Estamos en la pregunta 5 que nos han puesto acá. A ver, Miriam nos dice la B de Brahma, Jimena también. Veamos si es la B de Brahma.
Agresividad y método. Muy bien, buena respuesta, chicas. En el colegio militar reina la agresividad y el machismo como principios claves para demostrar hombría ante los demás. En este contexto, los cadetes que aprenden la lección de sobrevivencia se reintegran en la sociedad. ¿Ok? Respuesta B. Vamos con las 6. Marque la alternativa correcta que completa este enunciado, ¿no? Al final de la conversación, Santiago Zavala le preguntará a Ambrosio ¿sobre qué le pregunta, jóvenes? Esta pregunta muy fácil. Vamos a marcar. La B nos dice Carelli. Ujú, ahí está. Muy bien, es la B. Ahorita desea preguntarle a Ambrosio sobre la versión de que su padre estuvo involucrado en el asesinato de la musa. Al final Santiago le preguntará, pero este se marcha sin responder, ¿no? Sabe por dónde van las preguntas. Y acá las 7. Dígame francamente lo que ocurre y así podremos entendernos, dijo él. Conozco a Ferrito hace años, señora. Usted no está haciendo esto por el asunto de Espina. Hábleme con franqueza. ¿Cuál es el problema? Tiene que salir del Perú. Tiene que tomar ese avión mañana y usted sabe por qué, dijo rápidamente la mujer. Está entre la espada y la pared y usted lo sabe. No es un favor, señor Bermúdez. Es un negocio. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué otra cosa debemos hacer? ¿No sacó esos pasajes por si la revolución fallaba? No es un viaje de turismo, dijo él. Ya veo que está metido en algo mucho peor. No es el contrabando tampoco. Eso ya se arregló. Yo lo ayudé a tapar la cosa. Ya voy entendiendo, señor. En el fragmento cita la novela La conversación en la catedral. ¿Qué tema desarrollado? ¿En qué tema? Bueno, aquí estamos Cayo Bermúdez, ¿no? Conversando con una mujer. ¿Cuál sería la clave en esta pregunta, 7 alumnos? A ver. Casita nos dicen por acá. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dar solucionario así completo, ¿ya? Aquí está. Sí, a la 7C y la 8 con dado, jóvenes. Estamos, captura de pantalla, por favor, sí. Estamos así, jóvenes, llegando al final del ciclo. Ha sido un placer enseñarles estas, bueno, casi 2 horas semanales que hemos estudiado los temas de literatura. Y yo les recomiendo mucho asumir ustedes mismos las riendas de su destino como profesionales, como académicos, y siempre pensar en superarse a sí mismos. Que su principal rival, su principal enemigo, entre comillas, sea ustedes mismos. Tienen que superarse constantemente para lograr su objetivo. No pienses que ojalá que todos los que van a dar el examen ese día se enfermen y yo sea el único que pueda dar. Piensa, yo voy a ser el mejor preparado porque voy a superarme a mí mismo y voy a ser el que ingresa, porque voy a demostrar ese nivel que he logrado con mi esfuerzo. ¿Ok? Y el último consejo es que se enamoren de su carrera. Si tú conoces una chica que te gusta mucho, te entusiasmas. Igual, si una carrera te gusta mucho, te entusiasmas y eso te ayuda a ingresar también. Es un gran aporte, una gran motivación. Ahora sí, chicos, son las 4. Muchas gracias por su atención y durante todo este ciclo, ¿ok? Gracias allí por sus palabras. Gracias, Isabela. Gracias, Mireya. Siempre para servirles, chicos. Hasta luego. Nos encontramos en otra ocasión. Chao, chao.